El anarquismo supuso, una ruptura con la propuesta política que funda la modernidad, una propuesta republicana en forma de Estado liberal democrático. Los que se atrevieron a cuestionar cualquier sistema basado en la dominación han visto cómo su historia se llena, de manera falsa en gran medida, de toda suerte de atribuciones disparatadas. No gusta, obviamente, el absolutismo a los anarquistas, y tampoco el purismo, a pesar de lo que se ve a veces por ahí. Primera lección para comprender las ideas libertarias, ya que los calificativos más indignantes oscilan entre ese extremismo ideológico, o radicalismo, palabra adecuada a pesar de las intenciones del que la usa, a veces, y acusaciones de locos, ingenuos o utópicos. No es cuestión de responsabilizarse de lo que hace cualquier bandarra con una A circulada, y creo que queda claro a cualquier persona con una mínima cultura política lo que se encuadra dentro de las propuestas ácratas. Y las propuestas ácratas, a pesar de que no ha habido un solo pensador que haya sistematizado de manera rígida las ideas, siguen basadas en los mismos valores. La exigencia de libertad que se produce en el siglo XIX, vinculada a la herencia ilustrada, supone para el anarquismo una plena coherencia con medios y fines, que lo aparta de origen de la otra gran corriente socialista decimonónica, la marxista. Oposición a los privilegios estatales y a los grupos de vanguardia, como los partidos políticos, y conciliación entre libertad política y justicia económica, que lo distancia, esta vez, del liberalismo. Los anarquistas se propusieron realizar una práctica en la que se respetaran todos estos puntos, considerando que si se sacrifica uno solo de ellos se están pervirtiendo las ideas. Se puede acusar, supongo, a los anarquistas de muchas cosas, pero no se les puede arrebatar la aspiración a un ideal moral elevado, uno de los mayores que ha conocido la humanidad, un ideal que no se pospone para ninguna sociedad futura, ni se enmarca dentro de una visión teleológica. El rechazo visceral por el autoritarismo tutelado, presente ya en Bakunin, que consideraba una abyección el dejar que un superior jerárquico interviniera en nuestra formación, supuso que el anarquismo pusiera todas sus esperanzas en una educación lo más amplia posible, que permitiera al ser humano desarrollar todo su potencial, no realizando una división entre teoría y praxis, y llevando a cabo una constante acción cooperativa con sus semejantes. El mismo Bakunin puede decirse que fue el gran estudioso de todo sistema de dominación. Para él, todo sistema basado en ella adoptaba diversas modalidades a lo largo de la historia sin que las significaciones imaginarias vinculadas con la jerarquía sufrieran apenas cambios, por lo que se convertían en la condición que imposibilitaba el profundizar en los secretos del dominio. Si echamos un vistazo a los tabúes de las sociedades modernas, podemos seguir contemplando la jerarquía como el más intocable de todos ellos. Los grandes teóricos del Estado consideran impensable la unión de la colectividad si no existe sumisión, del tipo que sea, cada vez es más sutil y sustentada en una supuesta voluntad general. La propuesta anarquista, no solo critica con el Estado, sino también con cualquier forma de jerarquía, pretende fundar la política sobre la cooperación entre individuos y empatía entre ellos, y anular toda institución jerárquica y toda tutela del Estado. ¿Utopía? La cuestión no es si esto es, o no, una quimera para el conjunto de la sociedad, sino cuándo vamos a crear las condiciones propicias para empezar a construir ese tipo de sociedad, erosionando toda significación simbólica de la jerarquía social. Pero, también de manera obvia para el que empeña en profundizar un poquito en la historia y en el pensamiento, el anarquismo no es meramente destructor, palabra a la que también habría que desprender de su condición de tabú, ya que el progreso implica acabar con muchas cosas. Las ideas libertarias generaron nuevas instituciones, hay mucho mito en el afán antiorganizativo de parte del anarquismo. Si se confía plenamente en algo es en la cooperación social, y en las asociaciones reproductoras de lo libertario en la sociedad autoritaria. El anarquismo dio lugar a sindicatos, grupos de afinidad, escuelas libres, comunidades y toda suerte de formas de producción autogestionadas. Ahí está la explicación de la obsesión anarquista por ser coherente entre medios y fines, de ni siquiera concebir los medios del enemigo autoritario. No caben elitismos, disciplinas partidarias, aunque el otro extremo, la libertad irrestricta, es tan rechazable, o quizá más, o electoralismos. Como sostiene Christian Ferrer, en las acciones del movimiento libertario en la historia no pueden encontrarse teorías acabadas de la revolución y sí una firme voluntad de revolucionar cultural y políticamente a la sociedad. Y como no nos cansamos de repetir, ese afán no sistematizador del anarquismo, junto a una firme propuesta ética en la acción, es una de las mayores fortalezas de las ideas antiautoritarias.
El anarquismo nació en un contexto de fuerte optimismo antropológico, heredado de la Ilustración, por lo que es lógico que los anarquistas decimonónicos tuviera esa gran confianza en la razón y en la ciencia, sin caer nunca en un positivismo dogmático. Esos pensadores, al modo de los grandes filósofos de la antigua Grecia, pensaban sinceramente que el origen de los males sociales no estaba en la maldad humana y sí en la ignorancia. Las cosas son, tal vez, mucho más complejas, pero de lo que no cabe duda es que la razón sigue estando, en buena parte, del lado de aquellos hombres libertarios, que tanto empeño pusieron en profundizar en el concepto de libertad. No puede decirse que exista una naturaleza humana previa a la creación de la sociedad, y si existe, hay que recordar que la visión russeauniana fue objeto también de mucha crítica dentro de las ideas libertarias, está determinada en gran medida por las condiciones de lo social. Es por eso que toda acción política reposa en el plano de la contingencia humana, sin mitos contractuales ni metafísicos que determinan a las personas y a la sociedad política. A pesar de su flexibilidad y de sus premisas morales, las ideas anarquistas son complejas, difíciles de articular, al no sustentarse en verdades reveladas, y suponen una tarea doblemente complicada al situarse en los márgenes de los discursos políticos establecidos, todos, compatibles con alguna forma de dominio. Los anarquistas surgen una y otra vez en todo tiempo y en todo tipo de sociedad, ya que su aspiración está cargada de futuro y de dignidad.